que toda vuestra búsqueda moderna del placer, de la comodidad, de la gratificación instantánea, podría ser un error de base. Vaya, que sugiere que esta especie de religión de lo fácil es una trampa. Una que nos roba la alegría de verdad. Es una idea muy provocadora, sí. El argumento central es que la calidad de nuestra vida no depende de la cantidad de placer que acumulamos, ¿Sino de qué? sino de algo que el texto llama la fricción inicial que estamos dispuestos a tolerar. Ah, Es una perspectiva que lo cambia todo, porque pone el foco no en la recompensa final, sino en el camino. y el yang de nuestra experiencia. Por un lado, una idea potentísima que denomina preplacer. Y por otro, su reverso oscuro, el predolor. Justo. Así es, son los dos polos que, según este análisis, rigen nuestra química cerebral y, por extensión, nuestro estado de ánimo, ¿no? El preplacer es ese esfuerzo inicial, a veces un poco incómodo, que funciona como una inversión para una recompensa intensa y duradera. Y el predolor es la antítesis. Exacto, la antítesis, esa gratificación inmediata, sin esfuerzo, que paradójicamente nos acaba generando sufrimiento a largo plazo. ¿De acuerdo? Pues empecemos por el principio, porque el concepto de preplacer me genera muchísima curiosidad. El texto insiste en que no es una simple espera, dice que es una fricción necesaria. ¿A qué se refiere? ¿Es solo la versión sofisticada del quien algo quiere algo le cuesta? Bueno, es más profundo. Hay una base biológica muy sólida detrás. No es solo una cuestión de ética del trabajo. Ajá. Se refiere al acto físico de superar una resistencia inicial. La fuente lo define como esa pequeña molestia que sentimos justo al empezar. Por ejemplo, el momento en que te pones las zapatillas para correr cuando no te apetece nada. ¿O te sientas frente a la página en blanco? Justo. Lo fascinante es que este concepto se ancla en un principio biológico llamado hormesis. Hormesis. Me suena. Es la idea de que una pequeña dosis de un estresor, algo que en grandes cantidades sería malo, en realidad nos fortalece, ¿no? Exactamente esa es la idea. Como el ejercicio, que al final es un microdesgarro muscular que te hace más fuerte. Precisamente. El preplacer funciona como un estresor controlado que optimiza todo el sistema. Y la explicación es pura neuroquímica. Ese esfuerzo inicial, esa fricción, provoca un aumento sostenido de lo que se conoce como la presión tónica de la dopamina. Presión tónica de la dopamina. Sí, imagínalo como si llenaras un embalse muy lentamente. No buscas un chorro rápido de agua, sino acumular una gran reserva de potencial. Para que cuando se libere la fuerza sea inmensa. Exacto, una fuerza y una duración que no tendrías de otra forma. O sea que el esfuerzo no es el precio que pagas por el placer, sino el mecanismo que lo amplifica. Recuerdo que el texto usaba una metáfora muy potente sobre esto, algo de cómo afecta a nuestros receptores neuronales. Sí, y es una de las ideas más brillantes del análisis. Afirma que el esfuerzo limpia tus receptores neuronales y los deja hambrientos de satisfacción. Es una imagen muy potente, sí. Es muy gráfica. Básicamente, les devuelve la sensibilidad. Cuando vivimos en un entorno de gratificación constante, sin fricción, pues esos receptores se saturan, se desensibilizan. Lo que explicaría ese fenómeno tan actual de gente que, teniéndolo todo, parece no disfrutar de nada. La anedonia de la comodidad. Precisamente. Si los receptores están sordos por el exceso de estímulos fáciles, ninguna recompensa, por grande que sea, logra generar un impacto real. El cerebro se vuelve, y cito, perezoso. Claro. Por eso la fuente extrae un principio que es casi una ley física del bienestar. La intensidad del placer es directamente proporcional al grado de esfuerzo que lo precedió. Lo que valora nuestro cerebro no es tanto la meta en sí, sino el contraste, la distancia que hemos recorrido entre el esfuerzo y la cumbre, ¿sabes? Entiendo perfectamente la lógica del preplacer como una inversión a largo plazo. Pero nuestro día a día está inundado de lo contrario. Estamos rodeados de tentaciones que ofrecen placer inmediato sin esfuerzo. ¿Cómo analiza el texto este fenómeno? Pues lo analiza como el principal antagonista de nuestro bienestar. Lo llama predolor. Predolor. Y lo califica, de forma muy contundente, como la mayor estafa biológica de nuestra era. Se refiere a cualquier placer fácil, barato e inmediato que elegimos específicamente para evitar la fatiga o el esfuerzo. Es, en sus palabras, un descanso injustificado. Una recompensa que no nos hemos ganado. Eso es. ¿Y podrías dar algunos ejemplos concretos de ese predolor para poder identificarlo en la rutina? Sí.
La fuente menciona los más comunes, los que todos practicamos a diario, me temo. Por ejemplo, la comodidad de la inacción. Elegir quedarte en el sofá en vez de afrontar esa tarea pendiente. El scroll infinito en redes sociales para evitar aburrirte. Ese es un clásico. O un alimento ultraprocesado que nos da un pico de azúcar inmediato sin el esfuerzo de cocinar. Todos son pequeños placeres que no han sido precedidos por una fricción. Vale, entiendo que no es lo ideal. Pero seamos sinceros, todos caemos en eso. ¿Cuál es el daño real? ¿Se siente bien en el momento? ¿Alivia el estrés? ¿Dónde está la trampa que lo convierte en una semilla de ansiedad, como dice el texto? A ver, la trampa está en el mecanismo de deuda neuroquímica que genera. Y esto es crucial. Cuando consumimos ese placer sin esfuerzo, provocamos una descarga de dopamina fásica. ¿Qué es eso? Un pico muy rápido y muy agudo. Y el cerebro, en su búsqueda constante de equilibrio, la homeostasis, reacciona de forma inmediata para compensar ese pico artificial. Y lo hace bajando nuestros niveles generales de bienestar por debajo de la línea de base de la que partíamos. Espera, déjame ver si lo he entendido. Por ese subidón momentáneo, nuestro cerebro nos penaliza después, dejándonos en un estado anímico peor que el inicial. Exactamente. Es el llamado proceso oponente. Vaya. Ese pequeño placer que no costó nada se paga con intereses. Y esos intereses son la apatía, la ansiedad, la falta de motivación, o esa sensación de pesadez que a veces dura horas o incluso días. Por eso el texto argumenta que la causa de mucha de la ansiedad moderna no es el estrés, Sino la mala gestión del placer. justo. El predolor es la causa directa de ese malestar difuso. Es una idea potentísima. Entonces, la diferencia entre preplacer y predolor no es solo de intensidad, sino de dirección. Totalmente. Hay una frase en el análisis que lo resume de una forma casi poética pero muy precisa. Dice: el preplacer es un dolor que sube y se transforma en gloria, mientras que el predolor es un placer que baja y se pudre en angustia. Qué buena. Define a la perfección las dos trayectorias vitales que podemos elegir en cada pequeña decisión. Exacto. Claro, porque esto ya trasciende la química cerebral. Suena más bien a una filosofía de vida, a una estrategia sobre cómo posicionarse ante la existencia. Totalmente. Si elevamos la perspectiva, el preplacer se convierte en la base de lo que tradicionalmente hemos llamado virtud, disciplina, excelencia. Nos enseña a interpretar la incomodidad del esfuerzo no como un castigo, sino como una ilusión temporal, que una vez la atraviesas, te da una soberanía emocional inmensa. Te devuelve el control sobre tu propio estado interno. Eso es. Y por contra, el predolor sería la rendición, entregar ese control a estímulos externos y fáciles. Justo. Y aquí es donde la fuente lanza su advertencia más seria. Afirma que la sociedad moderna, con su culto a la comodidad, nos ha empujado un ciclo de predolor constante. La evitación sistemática de cualquier pequeña molestia nos ha vuelto, y cito textualmente, biológicamente incapaces de experimentar el placer intenso que solo el esfuerzo legítimo puede otorgar. Nos hemos atrofiado neurológicamente. Se podría decir así, sí. Había una frase en el texto que me impactó especialmente por lo directa que era. Relacionaba nuestras elecciones matutinas con nuestro estado de ánimo por la tarde. Sí, es una de las sentencias más memorables. Quien huye de la disciplina de la mañana está eligiendo sin saberlo la depresión de la tarde. Es durísima. El dura, pero es la conclusión lógica de todo el argumento. Desarrolla la idea de que el cerebro no admite el vacío. Si le das un placer por el que no ha trabajado, te lo cobrará más tarde con intereses en forma de apatía o angustia. Cada vez que elegimos el predolor, estamos firmando un pagaré con nuestro bienestar futuro. El diagnóstico es demoledor, la verdad, pero me surge una duda importante. Si la clave es el esfuerzo, ¿cómo aplicamos esto sin volvernos masoquistas? No podemos vivir en un estado de fricción constante. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuál es la estrategia práctica que se propone? Es una pregunta fundamental, y el texto es muy claro al respecto. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de volverse un estratega de nuestro bienestar. ¿Un estratega? Sí, la clave no es sufrir más, sino cambiar nuestra relación con el esfuerzo. Hay que aprender a, y esta frase me parece la clave de todo, amar ese pequeño pinchazo inicial del esfuerzo. Entenderlo no como un muro, sino como una señal, como el indicador de que algo bueno está por venir. Exactamente. Es como el frío que sientes al meterte en el mar. Los primeros segundos son desagradables, pero sabes que son el peaje para el placer que viene después. Se trata de reinterpretar esa señal de incomodidad inicial como la prueba de que estamos encendiendo el motor de una satisfacción superior. Claro.
El esfuerzo deja de ser un enemigo para convertirse en el combustible indispensable que da color y relieve al descanso y al triunfo. Sin ese contraste, el descanso se siente insípido y el logro vacío. Entiendo. Entonces, la idea es introducir pequeñas dosis de preplacer a lo largo del día de forma consciente. Subir por las escaleras en vez de coger el ascensor, por ejemplo. Ese es un ejemplo perfecto. O elegir cocinar una comida sencilla en lugar de pedirla a domicilio. Leer un par de páginas de un libro denso antes de encender la televisión. Son microdosis de fricción. Que mantienen el sistema dopaminérgico sano y sensible. Justo. El texto lo plantea como la inversión más rentable que podemos hacer para que nuestro sistema nervioso no se vuelva inmune a la alegría. Y esto nos lleva a la consecuencia final, que es la más profunda de todas. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que la persona que domina el arte del preplacer, que aprende a usar el esfuerzo a su favor, se vuelve, y cito, invulnerable a las crisis de sentido. ¿Invulnerable a las crisis de sentido? Y es lógico, si tu bienestar no depende de estímulos externos, sino de tu capacidad para afrontar retos y superarlos, siempre tienes en tu mano la herramienta para generar satisfacción. Puedes literalmente fabricar tu propio sentido desde dentro, sin depender de nada ni de nadie. Es una idea muy liberadora. Al final, todo el análisis se podría resumir en que la calidad de nuestra vida no se mide por el placer que recibimos pasivamente, sino por la cantidad de preplacer que somos capaces de ejecutar activamente para desbloquear las recompensas más valiosas. Esa es la síntesis perfecta. No se trata de glorificar el sufrimiento para nada. Se trata de entender que somos estrategas de nuestra propia química cerebral y que la máxima plenitud, la rentabilidad vital más alta, no viene de lo que se nos da, viene de cada gota de sudor que hemos invertido de forma consciente. Es el paso de ser un consumidor de placer a ser un arquitecto del bienestar. Pues nos deja con una reflexión final muy poderosa. El análisis nos invita a ver el esfuerzo no como un castigo que hay que evitar, sino como el preludio necesario de la verdadera alegría. Si esto es así, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable y muy personal. Desde luego. ¿Cuál es ese pequeño esfuerzo, esa pequeña fricción que hemos estado evitando sistemáticamente en nuestro día a día y que podría ser, en realidad, la puerta de entrada a nuestra próxima gran satisfacción?